En este momento vamos a hacer la evaluación de los supuestos econométricos en el software RStudio. Las bases de datos que vamos a usar, voy a dejar en la descripción los enlaces para que sean descargadas. Entonces, en ese sentido, pues vamos a empezar. Vamos a hacerlo por aquí, seleccionando esta primera línea para limpiar lo que es la memoria del software. Inicialmente a mí me aparece este gráfico porque ya lo había trabajado. A ustedes no les debe aparecer absolutamente nada. Bueno, recordemos que en RStudio es muy importante instalar los paquetes que vamos a usar siempre y cuando no estén ya instalados en su equipo. Si ya están instalados en su equipo, entonces pasamos a instalar las librerías, que siempre hay que hacerlo, precisamente porque estamos trabajando en un software libre. Igual ahí dejo el nombre de los paquetes que se usan para la evaluación de supuestos y las librerías. Como los paquetes ya los tengo instalados en mi equipo, entonces sencillamente voy a correr las librerías. Si por alguna razón más adelante a ustedes les aparece un error en la instalación de librerías y les dice que deben instalar los paquetes, entonces hay que hacerlo. Listo, ya lo instalé. Observen ustedes aquí abajo, no aparece ningún error. Y voy a empezar por acá con el supuesto de multicolinealidad. Entonces, vamos a importar primero los datos. En este caso vamos a trabajar con un Excel, un archivo de Excel que se llama datos demanda. Esta va a ser pues la línea para poder importar los datos, ¿de acuerdo? Y la función pues va a ser esta de read Excel. Listo. Attach datos. Perfecto. Ya están allí dentro de las variables. No hay ningún problema con que aparezca en este caso el error. Si apareciera un error como de que no reconoce la ruta, no reconoce la base de datos o algo, allí sí hay que entrar a revisar. Listo. Lo primero que vamos a hacer acá es crear virtualmente la multicolinealidad. Es decir, vamos a crear dos vectores, uno con exactamente los mismos valores de la variable p sub y, que es esta que está acá abajo. Es más, realmente exactamente, me refiero es trasladado 3 veces, ¿sí? O sea, 3 veces esos datos, pero pues en la práctica van a ser exactamente los mismos datos. Ya se van a dar cuenta ustedes de que al hacer el gráfico nos va a dar una línea recta. Bueno, y para eso, entonces primero creo dos vectores aleatorios distribuidos normalmente. Y aquí voy a hacer la gráfica de ese vector de Y. Mírenlo. Ahí están los puntos bastante dispersos. ¿Ok? Que lo voy a usar sobre todo para inducir o crear virtualmente la colinealidad imperfecta. Pero ya nos vamos a dar cuenta por qué hacemos eso, ¿de acuerdo? Esto es como una antesala a probar el problema de la multicolinealidad. Entonces, en este sentido, primero voy a crear la colinealidad perfecta y es, dado que en la base de datos del Excel está el P sub Y, que es el precio de uno de los bienes en esta base de datos de Excel, cuando ustedes la descarguen y la exploren se van a dar cuenta. Y voy a trasladar ese precio 3 veces en una nueva variable que la voy a conocer como PW1. Entonces lo selecciono, control enter, aquí está ya la variable creada, no salió ningún error. Esa sería la colinealidad perfecta y la colinealidad imperfecta será ese mismo vector 3 por y, 3 por p sub y, más 2 veces multiplicado por el vector, este vector que está acá, aleatorio, observen ustedes, con desviaciones, muchas desviaciones, y bastante pues, aleatorio, ¿no? Miren, muchos punticos. Ese va a ser otro vector, PW2 y PW1. Recuerden, PW1 va a ser una columna o variable que va a ser exactamente 3 veces P sub y PW2, aunque va a ser también 3 veces P sub Y, no va a ser perfecto porque va a tener unas desviaciones. Listo, entonces lo voy a crear acá y observen a lo que me refiero con el gráfico. Miren ustedes. ¿Sí ven? Unas desviaciones. Y se va a notar mejor cuando pongamos estos gráficos de dispersión. Miren que aquí estaría P sub y PW1. PW1 es el nuevo vector que tiene colinealidad perfecta con P sub Y, o sea, es 3 veces cada uno de los valores de P sub Y. Mírenlo ustedes, es una línea recta completamente. Y miren que con PW2 es la tendencia de una línea recta, pero no es exactamente la línea recta. Observen que alrededor de esa línea imaginaria, esta línea recta imaginaria,
alrededor de ella es que hay unos puntos, unas desviaciones. Entonces, en este caso tenemos colinealidad, pero es imperfecta. En el anterior, en este, es una colinealidad perfecta. Vale. Entonces, en muchas bases de datos, en econometría, nosotros tenemos esa clase de variables, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la variable del ingreso y tenemos la variable de la riqueza. Si fuera ingreso-riqueza, sería aproximadamente igual a un diagrama de dispersión de este estilo, ¿cierto? Porque la riqueza aumenta con el ingreso. Si el ingreso sube, la riqueza sube. En ese sentido, habría una relación lineal entre ellas, aunque imperfecta, ¿cierto? Porque la riqueza también depende de otros factores, no solo del ingreso, pero en alto porcentaje depende del ingreso. Por supuesto, esta clase que estoy dando acá es una clase aplicada netamente ya en el software. La clase teórica la podrán encontrar de evaluación de supuestos en otro video. Listo, entonces cuando ya vamos a hacer la regresión, miren acá, para explicar la demanda de X, observen ustedes, demanda de X, en función del precio de X, por el tema de la ley de la demanda, en función del ingreso, por la ley de Engel, en función del precio sustituto, ¿cierto? Por aquello de que la demanda de los productos también depende del precio de los sustitutos y de los precios complementarios. En este caso solo tenemos el precio sustituto, que es P sub Y, y PW1. PW1, observen ustedes que lo incluí aquí porque quisiera introducir lo relacionado con la multicolinealidad o colinealidad perfecta. Y por lo tanto, por eso introduzco en esta ecuación a PW1. En la siguiente ecuación, observen ustedes que tengo la demanda de X en función del precio, del ingreso, del precio del sustituto y de PW2. Es decir, también introduzco la colinealidad, pero dado que líneas atrás creamos PW2 como una relación imperfecta, mírenlo acá, imperfecta, entonces tendríamos colinealidad imperfecta. Recuerden que es diferente, o las consecuencias son diferentes si hay colinealidad perfecta a imperfecta. Si hay colinealidad perfecta, teóricamente nosotros, y en la práctica no podemos estimar los parámetros. Mientras que con colinealidad imperfecta o multicolinealidad imperfecta, podemos estimar los parámetros con consecuencias graves sobre la varianza. Y es lo que vamos nosotros a probar acá con estas clases. Bueno, entonces vamos a correr las dos regresiones y vamos a consolidarlo con este comando Stergazer en, nuestra hojita aquí de resultados que aparecería aquí en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces corremos regresión 1, regresión 2 y le damos control enter. Perfecto, ahí ya corre. Observen ustedes que aquí tenemos entonces el modelo 1 y el modelo 2. Para modelo 1, colinealidad perfecta, de donde, como podrán observar ustedes, no es posible estimar a PW, el parámetro de PW1. ¿De acuerdo? Entonces allí el software no lo hace porque teóricamente nosotros encontramos, bueno, en otra clase, que la estimación para un modelo, por ejemplo, econométrico en desviación en medias, nos daba que el parámetro estimado era 0/0 y 0/0 es un valor indeterminado. En este caso, el software no lo estima. En el caso del modelo número 2, donde hay colinealidad es alta, ¿cierto? E imperfecta, observen que sí se estima. Mírenlo, ahí está, menos 0.014 para PW2. Entonces ya empezamos a notar las diferencias entre un problema y el otro. No es posible estimar. Además que las varianzas ya dejan de ser mínimas. Miremos ahora lo relacionado con la detección, o sea, cómo detectamos nosotros la multicolinealidad en una base de datos para un módulo econométrico. En este caso, entonces, lo primero es cuando se presentan R cuadrado altas y pocos estadísticos T significativos. Si nosotros corremos la regresión 2 y 3, aquí corrimos la 1 y 2, aquí tenemos la 2 y 3, de donde la 2, observen, bueno, ya sabemos que la 1
pues nada que hacer, ¿no? Pues ¿para qué? No es posible estimar un parámetro. Entonces nos vamos con colinealidad imperfecta. En ese sentido, corremos la número 2, que es la que tiene colinealidad imperfecta, porque aquí está PW2, y la número 3, que es la que en principio es la que estamos usando de referencia, o sea que no tendría esos problemas de colinealidad. Entonces seleccionamos las dos, bueno, seleccionamos todas las líneas y otra vez consolidamos los resultados. Aquí se le damos clic arriba en Run y ya aparecen los resultados. Y aquí es donde quiero que empecemos a notar lo que nos dice. Cuando la R cuadrado es alta y los estadísticos T son poco significativos. Entonces miremos modelo 1 y modelo 2. En el modelo 1 y en el modelo 2, las R cuadrados son altas en ambos casos. Por ejemplo, aquí es 0.895, aquí es 0.896, la que tiene problemas de colinealidad. O sea, es un poquitico alta, muy marginal, ¿de acuerdo? No miremos el R cuadrado porque el R cuadrado ajustado, perdón, el R cuadrado ajustado efectivamente es menor, pero porque tiene más variables, ¿cierto? Entonces, por eso nos concentramos solo en el R cuadrado. Y hagamos el siguiente cálculo. En cuanto al número de parámetros significativos en cada modelo. Entonces, el modelo número 1 no tiene problemas. El modelo número 2 tiene problemas de colinealidad imperfecta y alta. Entonces, en ambos casos el R cuadrado es alto, en ambos, ¿ya? Pero el que tiene problemas es mayor. Ahora, quiero que contemos cuántos parámetros significativos hay en cada modelo. Entonces, por ejemplo, en el modelo número 1 hay un parámetro significativo, tiene las 3 estrellitas, 2 parámetros significativos y contando la constante serían 3 parámetros significativos. Si quitamos la constante, tendríamos 2 parámetros significativos de 3 en el modelo. De 3, miren acá está, de 3. Son 3 variables, entonces serían 3 parámetros asociados a variables. Quiere decir que 2 de 3 sería aproximadamente el 66% de los parámetros serían significativos en un modelo sin problemas. En un modelo que tiene problemas, hay 1, 2, 3, 4 parámetros estimados, de los cuales solo uno resulta significativo, es decir, el 25%. Y hay una gran diferencia, ¿no? En que en el modelo número 2, con problemas, el 25% de los parámetros resulta significativo, mientras que en un modelo sin problemas, el 66% de los parámetros resulta significativos. Es decir, que allí tenemos una R cuadrado alta, míralo, casi el 90%, 89.6%, y un solo T significativo, o un solo parámetro significativo, lo cual indica que se contradice, porque recordemos que el R cuadrado nos muestra esa bondad de ajuste que tiene el modelo. O sea, uno diría, wow, el modelo tiene un 89% de bondad de ajuste, es buenísimo ese modelo. Pero cuando tú revisas de manera individual los parámetros, se da cuenta que solo una variable de 4 tiene impacto significativo. O sea que apenas el 25%, lo cual es una contradicción. Esa clase de contradicciones dan indicios de que hay problemas de colinealidad o multicolinealidad. Lo otro es hacer un examen de correlaciones parciales, un segundo caso. Entonces, para hacer ese examen, lo que hacemos es lo siguiente, utilizar estos comandos. Bueno, allí los dejo escritos. La clase, en principio, es para aprender a evaluar los supuestos de econometría. Entonces, por eso no me quiero quedar explicando cada una de las funciones. Ya, digamos, por internet ustedes podrían navegar un poco y encontrar qué significa cada función, pero en todo caso, este será la programación. Para las correlaciones parciales, entonces lo hacemos con este core B, y este de round es para aproximar a 2 decimales. Entonces lo seleccionamos y démosle aquí el run. Y observen que acá abajo nos aparece la tablita de correlaciones parciales, de donde la idea es la siguiente: correlaciones que sean altas. A ver, no hay un valor exacto, pero empíricamente uno podría pensar por encima del 75, 70, 75%, 80 ya dan indicios de que hay una colinealidad alta entre esas variables. Entonces miremos acá, por ejemplo, P de X, ingreso, PY. Esta PY que era la que tenía problemas, mírenla, 1 con PW1, es decir que la correlación es del 100%, problemas de colinealidad, perfecta en ese caso. Y observen cuando hay colinealidad alta, 0.98, o sea,
altísima. Ahí hay problemas de multicolinealidad o colinealidad, ¿sí? Si ustedes miran las demás variables, pues relativamente altas, aunque pasan, o sea, son pasables, porque hay que decirlo, hay que reconocerlo. En econometría, en economía, todas las variables, o la gran mayoría, por lo menos tienen que ver entre todas. Entonces, todas están relacionadas entre ellas. ¿Listo? Listo, seguimos. Punto número 3, hacer gráficas de diagramas de dispersión. Entonces, utilizamos esta función y las variables independientes. Esto es solamente entre variables independientes, hay que mencionarlo, ¿no? Las correlaciones también, ¿no? Las correlaciones es entre variables independientes. Bueno, punto número 3, acá, run. Y aquí nos aparece el gráfico de los diagramas de dispersión, bien interesante porque miren ustedes que entre PY y PW1 observamos que hay una línea recta completamente y entre PY y PW2 observen que hay una tendencia de línea recta con puntos alrededor, ¿cierto? Que era lo que habíamos notado hace un rato, mientras que en el resto se nota que hay una mayor dispersión, entonces no hay problemas o no, por lo menos no hay indicios de colinealidad y multicolinealidad. Esta otra línea es bien interesante porque miren que además de mostrarnos las correlaciones, los valores de las correlaciones arriba y aquí abajo el tipo como de tendencia que hay entre las gráficas, entre las variables independientes, también nos muestra el tipo de distribución que tiene cada variable. ¿Sí? Bien interesante. Pasemos ahora a la normalidad. Normalidad. Pasando a normalidad, utilizamos la misma base de datos, hacemos la regresión, en este caso una regresión número 3 con una base de datos sin problemas de colinealidad. La vamos a correr, allí estaría la regresión, exactamente. Método gráfico para ver el tema de la normalidad. Primero, pues un histograma, similar a los que veíamos allí en la diagonal. ¿Cierto? Recordemos que un gráfico no nos demuestra nada, solo nos muestra como unos indicios de si hay o no normalidad, ¿cierto? Y la normalidad pues va a depender de dos parámetros básicamente, que es va a depender de la forma, qué tan puntiaguda sea, ¿cierto? Si es leptocúrtica o mesocúrtica, y también de la asimetría, si es asimétrica a la derecha o hacia la izquierda. Entonces, en este caso, pues, digamos que aproximadamente podría llegar a ser normal, ¿ya? Ahora lo que nos toca es que ver con un test analítico. ¿Listo? Bueno, antes del test analítico, miremos un gráfico importante en normalidad, que es el gráfico QQ. Aquí abajo me dice que le dé Enter y Enter otra vez. Listo, aquí hay 4 gráficos de los cuales vamos a concentrarnos solamente en este, en el gráfico normal QQ, que es el que nos va a decir qué tanto se acerca a la normalidad los datos. Y observen ustedes acá que nosotros tenemos datos alrededor de una línea recta, ¿sí? Cuando los datos se distribuyen alrededor de la línea recta, que ustedes ven acá, una línea aproximadamente 45 grados, ¿ya? Se dice que la distribución de los residuales es normal. Y aquí, pues, R nos ayuda con esto, con obtener datos que a veces son atípicos, por ejemplo, el 25, el 24 y el 21. ¿Sí? Esto sirve bastante, es bueno, para hacer un tratamiento también de datos atípicos, si se quiere, ¿no? Si son los que están generando problemas, bueno, normalmente son aquellos que generan problemas de normalidad, pero es decir, digo yo, si son es porque todavía nos falta probar analíticamente si hay problemas o no de normalidad. O pueda que, ya aprenderemos luego que haciendo una transformación logarítmica, esto ya deje de ser un problema. Listo, parece que no hay inconvenientes con la normalidad, ¿no? La mayoría de datos, casi todos se distribuyen alrededor de la línea. Miremos a ver analíticamente ahora sí. Entonces, método analítico, para eso tenemos que plantear las hipótesis nula normalidad, la hipótesis alterna será la no normalidad, y utilizamos dos test. Uno puede quedarse con uno de los dos, ¿no? No hay problema. En este caso, vamos a ver los dos. El test de Harkevera, ahí lo selecciono, le doy el run. Y observemos lo siguiente, algo que me gusta muchísimo de estos test así analíticos es que ellos nos dan el p-valor de la prueba
y uno pues ya define comparando este p-valor con el nivel de significancia, ¿cierto? Entonces, si es mayor o menor al 1, al 5 o al 10%, decide uno si rechaza o no rechaza la hipótesis nula. En este caso, observen que tenemos un p-valor igual a 34%, superior al 1, 5 y 10%. Por lo tanto, cuando es superior, nosotros concluimos que no rechazamos la hipótesis nula. Entonces decimos que hay normalidad en los residuales. Miremos el test de Shapiro, Shapiro-Wilk. Nos da que el p-valor es de 0,28 y la conclusión es la misma, no rechazo de hipótesis nula. Supongamos que hubiese problemas de normalidad. Entonces lo que nosotros hacemos ahora es la corrección. La primera corrección que uno podría hacer es una corrección de tipo log-log, o sea, logarítmica. En economía es bien interesante porque la función logarítmica se usa para, para muchas cosas y entre ellas, por ejemplo, para estabilizar la varianza, para disminuir el problema de datos atípicos, como les decía acá, dos, y tres, en el modelo, en un modelo econométrico log-log, los parámetros representan elasticidades y la elasticidad es un concepto en economía supremamente esencial. En modelos, por ejemplo, de demanda, básico, y en modelos de crecimiento económico también básico, porque la función logaritmo ayuda bastante para hacer una interpretación en términos porcentuales del crecimiento económico. Igual hay una clase que tengo en el canal sobre formas funcionales. Los invito a ver esas clases y allí en particular hay una que es el del modelo log-log. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es la transformación de las variables en caso tal de que hayan problemas de normalidad. Esto ayuda. Démosle aquí el run, ahí ya quedan transformadas. Hacemos una regresión número 4 con el modelo que no tiene problemas de colinealidad y es un modelo log-log. Miren lo que todas las variables están en logaritmos y aquí sacamos la tablita que consolida los resultados. Listo, bueno, ahí ya nos va a dar. Recuerden que estos son elasticidades. No vamos a entrar en temas de interpretación. Eso lo pueden ver, por favor, en la otra clase que tengo sobre formas funcionales y formas funcionales aplicadas en Stata, en el software de Stata. Bueno, apliquemos aquí la prueba Harkevera y quiero que observen algo, que aunque no teníamos problemas de normalidad, quiero que noten una cosa. El test Harkevera, en este caso con un modelo log, nos da 47%. También obviamente rechazamos la hipótesis, no rechazamos la hipótesis nula, o sea que hay normalidad. Pero si ustedes observan el que vamos a calcular hace un rato, nos daba 34. Miren que el nuevo, con el modelo corregido, log-log, es mucho mayor, es superior al anterior. Entonces, aunque con el anterior no habíamos rechazado la hipótesis nula, con el nuevo, pues tampoco la rechazamos, pero estamos mucho más seguros, por decirlo de alguna manera. Y si hacemos el test de Shapiro, Shapiro-Wilk, lo mismo. Punto 33, miren que aquí arriba nos había dado punto 28. Perfecto, con eso terminaríamos la evaluación de supuestos de normalidad y cómo corregirlo. Miremos homocedasticidad. En homocedasticidad, normalmente la homocedasticidad es un problema que se presenta muy a menudo en datos de corte transversal. Por lo tanto, vamos a usar una encuesta que se conoce como la gran encuesta integrada de los hogares, que pregunta por muchas cosas sociales y económicas a hogares en un año. Por ejemplo, en este caso, el año es 2017, o sea que eso sería un corte transversal. Vamos a importar la base de datos. En este caso, la base de datos se encuentra en Stata. Miren que tienen esta extensión .dta. Base de datos que, como dije al inicio, voy a dejar el enlace en la descripción para que sea descargada. Listo, entonces importamos la base de datos. Le damos attach para de una vez guardarla allí en la memoria. Listo, no hay problema porque yo ya la tenía allí dentro. Y estos códigos, pues, por la metodología de la encuesta, recordemos que cuando hay encuestas por parte de instituciones nacionales o internacionales, a veces ellos colocan códigos, pero también dejan la metodología, es decir, dicen este código a qué pertenece. Entonces, esta metodología de la gran encuesta integrada de los hogares en Colombia tiene la metodología en el DANE y allí nos dice que el código P7250 es el desempleo, por eso lo coloco como DES, la P6040 es la edad y la P6020 es el género.
Entonces voy a utilizar esas tres variables. Además voy a codificar de forma binaria la variable de género. Entonces la que es 1 la voy a dejar como 1 y el resto va a quedar como 0. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo de una vez. Aquí una pequeña cifra de validación con esta de table. Entonces table género, hay dos categorías, la 1 y 2. Y la bsex, que es la que acabé de crear, le dije que lo que fuera 1 en género me lo dejara como 1 y por eso son los mismos valores. Observen ustedes, 225.232, 225.232 y el resto sea 0. O sea, el resto sería la número 2 que vaya a ser 0. Esto porque en econometría, recordemos, es importante hacer una, una categorización de forma binaria para las variables que son categorías nominales binarias, es decir, 1, 2 o cualquier otro. Entonces uno lo que hace es recategorizar a 1, 0 y dejar la variable de referencia. Aquí tenemos entonces ya la regresión que va a ser entre el desempleo. Es un modelo Lean, mírenlo, no estoy haciendo ninguna transformación ni nada de ello. Desempleo a partir de la escolaridad, ESC, la edad y la binaria de sexo. Listo, lo selecciono y la corro. Observen ustedes que aquí ya me dio la regresión. Luego pasamos al método gráfico con el fin de mirar la distribución de los residuales. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Cómo se distribuyen ellos? Entonces, por ejemplo, a ver esta primero. Y ahora esta. Listo, corrijo aquí una cosita. Realmente aquí lo que estoy calculando son los residuales de la regresión 5 y los estoy guardando en reg 5-res y los residuales ajustados en regresión 5-y para poder hacer el gráfico aquí en la parte de abajo. ¿Listo? Con este comando. Plot de los dos. ¿Listo? Y cuando lo corro, entonces observen que aquí aparece este gráfico. Bueno, ¿por qué el gráfico? Porque recordemos por nuestras clases de homocedasticidad, una de las maneras es poder calcular los residuales ajustados, ¿ya? Con cada una de las variables independientes y la dependiente para saber si hay algún patrón o no de distribución, ¿ya? Eso por nuestra clase de homocedasticidad. Igual, pues aquí no vamos a mostrar ese tipo de gráficos teóricos porque eso está en otra clase relacionadas con homocedasticidad. Pero la pregunta aquí es por resolver. ¿Hay algún patrón en esta gráfica? Es un poco difícil de verlo, ¿cierto? No es tan claro que hubiese un patrón. Pareciera que sí, ¿cierto? Como con pendiente negativa y por lo tanto pareciera que se mostrara algún problema de heterocedasticidad, ¿cierto? Pero tendríamos que probarlo con los test analíticos. En este caso, y es lo que vamos a hacer ahora para el test analítico, vamos a hacerlo con solo una prueba, con la prueba de Bruce-Pagan-Gottfried. Hay otro tipo de pruebas, ¿cierto? Como la de prueba, por ejemplo, de White. No la tengo aquí para R. En Stata, pues también allí también la hacemos y así sí la tenemos. Aquí solamente traigo esta. Igual, pues seguramente si ustedes lo buscan por internet y usan la función, seguramente no les va a generar mayores dificultades. Y en este caso, entonces, tenemos nosotros la hipótesis nula es homocedasticidad, la hipótesis alterna es heterocedasticidad. Y hagamos el test de Breuss-Pagan-Gottfried. Lo corremos y observen ustedes acá que el p-valor, ¿ya? Nos dice que es menor a este valor. Y este valor, por ser un valor científico de e a la menos 16, quiere decir que el p-valor es 0,000000000. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Quiere decir que hay problemas de heterocedasticidad. ¿Sí? O sea, que el gráfico parecía mostrarnos como esa evidencia, pero pues como siempre es mejor hacer un test analítico.
¿Cómo corregimos heterocedasticidad? Aquí en RStudio yo les voy a mostrar a ustedes un método, bueno, el comando, la función para el método, que es el método de Navier-Wells. Él es bastante interesante porque él ayuda a corregir una regresión econométrica, tanto por heterocedasticidad como por autocorrelación. En este caso, como estamos viendo heterocedasticidad, entonces lo vamos a correr solamente para heterocedasticidad. Y lo hacemos a través de esta función Navier-Wells. Colocamos dentro del paréntesis la regresión que corrimos hace un ratico. La regresión que corrimos hace un ratico fue esta. Miren ustedes acá, regresión fue esta, run, ¿cierto? Entonces lo que hace el método Navier-Wells es, con base en esa regresión que ya se hizo, o esta función, tomarla y hacer la respectiva corrección. ¿De acuerdo? Aquí ya calculamos los coeficientes o los obtenemos, mejor, en otras palabras, los obtenemos a través de la matriz de varianzas y covarianzas de Navier-Wells corregida por heterocedasticidad. Y con Estergeiser consolidamos los resultados para mostrar. Entonces tendríamos aquí dos variables, una por OLS, ¿cierto? Que es mínimos cuadrados ordinarios de la regresión 5, y la número 6, que sería esta, sería la corregida por heterocedasticidad. Por heterocedasticidad. O sea, sería la de Navier-Wells, la segunda. Perfecto. Ahora vamos a continuar con la no autocorrelación. Para la no autocorrelación vamos a volver a usar los datos de series temporales que hemos conocido como datos demanda en el Excel. Entonces importamos otra vez los datos en Excel. Listo. Y vamos a hacer la regresión número 7 en el modelo de demanda de X a partir del precio, el ingreso y el precio de bien sustituto. Y lo consolidamos en un objeto que se llama REC7. Será la regresión número 7. Aquí estarían los resultados. El método analítico, vamos a hacerlo en este caso de la no autocorrelación, es a través de el Durbit-Watson. Entonces la hipótesis nula será no autocorrelación, la hipótesis alterna será autocorrelación. Y el Durbit-Watson será este, WTES. Y dentro pues colocamos la regresión sobre la cual queremos evaluar el problema de la autocorrelación. Entonces, ¿listo? Allí observen ustedes que nos da 0.4. Y este es interesante porque observen que aquí es menor al 5%, pero mayor al 1. Entonces, lo que uno diría es, como la hipótesis nula es no autocorrelación, ¿ya? Al ser menor que el 5%, nosotros estamos rechazando la hipótesis nula. O sea que al 5% y al 10% tenemos problemas de autocorrelación. Pero al 1% no rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, al no rechazar la hipótesis nula, al 1% tendríamos nosotros que no hay autocorrelación, ¿sí? Bueno, allí, digamos, depende mucho del interés de uno como investigador. En este, pues, caso, curiosamente, me dio de ese estilo. No sé si corriendo un modelo log-log tal vez pueda mejorar un poquito mejor. Ya lo voy a dejar allí para decisión de ustedes, como una tareita para poder aprender un poquito mejor acerca de ello. Pero si fuera yo quien tuviera que decidir, pues fácilmente digo lo siguiente, digo al 5% rechazo la hipótesis nula. Es decir, que al 5% hay autocorrelación, ¿cierto? Cuando rechazo la hipótesis nula, entonces no tengo problema. ¿Por qué? Porque en econometría hay métodos para corregir ese problema. Si no los existieran, pues me quedo con el 1% que podemos hacer. Pero como es posible corregirlo, en este caso, a través del método Navier-Wells, como les enseñaba hace un ratico, pues lo corregimos. ¿De acuerdo? Ahora, también hay otro tipo de métodos, ¿no? Está, por ejemplo, el método de clúster, ¿sí? Corregir, por ejemplo, por clúster o corregir, por ejemplo, aunque en series de tiempo podría ser por la matriz de varianzas y covarianzas de White, también se podría corregir, o se podría corregir, por ejemplo, por estimadores robustos, ¿sí? Entonces, no hay problema, o sea, que haya o no haya autocorrelación, siempre y cuando se pueda corregir, ¿cierto? Y en este caso, pues lo podemos hacer con este método. Bueno, lo voy a seleccionar todo y lo voy a corregir. Observen ustedes, ya aquí estaría
completamente corregido el problema de autocorrelación. Y en caso tal de que esta base de datos tuviera problemas de heteroelasticidad, pues también el método lo corrige, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos entonces pues las dos regresiones, la número 7 y la número 8 corregida. Entonces la número 7 por OLS sin corregir y la número 8 corregida por el método Naive-Wetz.